Muy buenos días. Durante los próximos minutos analizaremos lo que ha dado de sí la semana en el Parlamento de Canarias. Comenzamos. Por primera vez hemos asistido a un pleno en el que las protagonistas son ellas, mujeres con discapacidad venidas desde todos los rincones de Canarias. A través de un manifiesto piden vivir en libertad y de la forma más autónoma posible. Somos más que un requisito a cumplir. Hay muchas compañeras con una formación excelente que no pueden optar a un puesto que se ajuste a su nivel formativo, por falta principalmente de ofertas, de adaptación del mismo o porque su discapacidad sigue estando estigmatizada. Agrupación Socialista Gomera pide que se rebaje la tensión a nivel político, sobre todo a escala nacional, para evitar el desapego de la ciudadanía. Con Melody Mendoza hemos hablado sobre vivienda, discapacidad o la comisión que investiga la compra de material sanitario. Los sindicatos más representativos de Canarias nos han planteado sus inquietudes en ámbitos como el sector turístico o la economía sumergida. Hoy buscamos respuestas en materia de empleo. Semana de luto en las islas por la muerte de Manuel Hermoso Rojas. Durante 4 días, las banderas de Canarias han lucido a media asta. La mesa del Parlamento acudió a darle el último adiós al expresidente y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, fallecido a los 89 años. Empiezo dándoles una cifra, unos 500 cortes de luz, más pequeños, más grandes, padece Canarias cada año. Ahora llega el verano y con él aumentan los picos de demanda. Los ceros energéticos y apagones ponen de manifiesto que el nuestro es un sistema obsoleto. Así lo ha reconocido incluso el propio consejero del área, que ha anunciado medidas de emergencia. También se ha referido a los vertidos al mar, tan perjudiciales, ya lo saben, para el medio marino, porque además la mayoría de ellos carecen de autorización. Son pocas las islas que escapan a cortes de suministros e incluso ceros energéticos que dejan a oscuras casas y negocios durante horas. Por supuesto que comparto con usted que el sistema que tenemos en Canarias es completamente obsoleto después de que durante los últimos 12 años no se haya invertido nada en las centrales térmicas. Para tratar de hacerle frente, ya se están planificando medidas de emergencia que esperan tener en marcha antes de que acabe el año. Implementar medidas de emergencia que pueden suponer más de 350 millones de euros. Estamos hablando térmica exclusivamente en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, donde hay déficit de generación. En el caso de La Palma, donde se produjo el último cero energético, hay capacidad suficiente para generar, pero el Gobierno trabaja para evitar nuevos apagones. Que no solo nos quedemos en anunciar sanciones a bombo y platillo que luego no lleguen a ninguna parte, sino que sean efectivas, pero más importante que las sanciones, que no se vuelvan a producir esos apagones. Sin embargo, las acciones no solo se concentran en tierra. En el mar existen 351 puntos de vertidos, de los que solo un centenar cuentan con autorización. Una desidia durante muchos años, una falta de apoyo a las administraciones locales y una normativa con más de 30 años de antigüedad. Tendremos regulación de vertidos en la comunidad autónoma. Unos vertidos que han ocasionado importantes sanciones de Europa y, lo que es peor, serias afecciones al medio ambiente. La consejera de Hacienda, Matilde Asiana, ha pedido al Gobierno de España que ingrese cuanto antes las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, tal y como se aprobó en el Consejo de Ministros de esta semana. Asiana asegura que en los últimos meses el Ejecutivo ha dejado de ingresar 80 millones mensuales a las islas, lo que está provocando, dijo, tensiones de tesorería importantes. Por la prensa hemos sabido que el importe de la actualización va a ser el comunicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiero. Bienvenido sea, aunque con retraso. No sabemos cuándo se van a empezar a realizar estas entregas con las cantidades que nos corresponden. Y lo que sí sabemos es que el año pasado se hizo en julio y se empezaron a pagar en septiembre. Esperemos que este año no se produzca este retraso. Los sindicatos del sector turístico en la provincia occidental han dejado en suspenso, al menos de momento, la convocatoria de huelga para dejar más margen a la negociación, así lo han dicho. También sobre las condiciones laborales, pero a nivel general, en Canarias, la consejera del área se ha mostrado a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, pero siempre atendiendo al diálogo entre patronal y sindicatos. Así lo ha defendido en la comisión, en la que la oposición le ha recordado que la nuestra es la comunidad autónoma con los salarios más bajos del Estado. Jessica de León ha anunciado que la nueva ley del turismo incluirá una medición obligatoria del nivel de calidad laboral de los trabajadores del sector hotelero.
Vamos a incluir en la Ley de Turismo que la calidad de los establecimientos alojativos en Canarias pase también por la calidad en el empleo. Es decir, sin medir la calidad en el empleo no se otorgarán autorizaciones previas, que es lo que nos corresponde a este Gobierno. Lo haremos en colaboración con el ICASEL, que es el Instituto Canario de Salud Laboral, para evaluar las medidas que se prevén en esos hoteles y así evaluar la calidad en el empleo de los hoteles. En esa misma comisión, el sector del turismo activo ha denunciado que su estabilidad está amenazada por cuestiones como una normativa de transporte que califican de discriminatoria y el intrusismo, dicen, cada vez más acuciante. Tanausú Sumaquero ha rechazado además que no se les haya escuchado a la hora de tomar medidas para el acceso a los espacios naturales. En Canarias hay unas 1.200 empresas dedicadas al turismo activo. La normativa canaria es única en todo el Estado a nivel de transporte y discriminatoria para nosotros. Obliga a que los turistas que llevamos vayan junto al material especial. Para que me entiendan, tenemos que llevar las bicicletas en el mismo vehículo con los turistas y las tablas de surfing. Nuestro sector está formado, está habilitado y sigue en muchas ocasiones, en la mayoría podría decir, excluido de los procesos de planificación y ordenación territorial. Encontrar alternativas a la gran dependencia del sector turístico es precisamente uno de los principales retos en materia de empleo aquí en Canarias. También la lucha contra la economía sumergida y los bajos salarios. Hemos abordado todos estos asuntos con los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESIF. En nuestra sección semanal Buscamos Respuestas. A pesar de los buenos datos del empleo de los últimos meses, en abril había 13.000 personas menos en el paro que hace un año, la situación laboral de Canarias arrastra una serie de problemas endémicos que, según los sindicatos, es necesario revertir. Hay mucha dependencia del sector servicios, especialmente del turismo, y además persisten otros desafíos como la precariedad laboral y la temporalidad de los contratos. Para hablar de estos y otros temas vinculados al empleo en las islas, hoy vienen en busca de respuestas los portavoces de comisiones obreras, UGT y CESIF. Nos preocupa profundamente el tema de la vivienda. Queremos saber qué medidas regulatorias va a llevar a cabo para eliminar las desigualdades que existen para el acceso a la vivienda. Esto afecta a las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras. Hemos impulsado 2 decretos, leyes en materia de vivienda, una para agilizar las viviendas, la construcción de viviendas con la actualización de los módulos, otro para agilizar las licencias que se dan en los ayuntamientos y además estamos impulsando una ley de uso turístico de ordenación de la vivienda para evitar que toda esa nueva vivienda que se construya en Canarias acabe de facto en la industria turística, además de ayudas a los alquileres, ayudas a jóvenes, ayudas a la compra de la primera vivienda. Son medidas que a medio y largo plazo darán sus frutos. Vivimos en un territorio diverso donde existe la doble y la triple insularidad y la cual desde el Gobierno de Canarias nosotros entendemos que no se está haciendo suficiente. Se tiene que fiscalizar, auditar y sobre todo trabajar para tratar a todos los ciudadanos en la misma liga y en las mismas circunstancias. Hay que poner encima de la mesa medidas compensatorias, pero también tenemos que ser capaces de concebir nuestro modelo de sociedad para que no se diluya nuestra cultura o cómo queremos seguir abordando las oportunidades. Y desde aquí lo que se hace es intentar pensar todas las políticas que tienen que ver con fijar población al territorio desde esa perspectiva a la hora de asignar prioridades presupuestarias. Una de las reivindicaciones históricas de este sindicato y yo creo que de la sociedad en general es la diversificación económica. Nuestro monocultivo del turismo, del sector servicios, está afectando evidentemente a las posibilidades de desarrollo de la comunidad autónoma. La diversificación económica lleva un periodo muchísimo más largo que una legislatura, de ahí que necesitamos un pacto social y político sobre los ejes que son estratégicos para la economía canaria de los próximos 30 años, pero hoy el turismo tira de los sectores, es el mayor empleador de Canarias. Los técnicos en empleo finalizan contrato el 31 de diciembre y a fecha de hoy no hay nada resuelto con este tema. Para que eso continúe o hay un nuevo proyecto o hay una regularización a través de la RPT
del Gobierno de Canarias. Vamos a reconocer la categoría de técnico de empleo, vamos a modificar la RPT y vamos a consolidar las plazas de técnicos de empleo y orientadores, porque para nosotros son un servicio fundamental. Exigimos que se trate a la clase trabajadora con dignidad en cuanto a la famosa palabra absentismo. Las personas no se enferman porque quieren y sobre todo hay que mirar el origen y no atacar ni criminalizar a la clase trabajadora por enfermar. Lo que ha dicho este Gobierno es que en los octavos acuerdos de concertación, que precisamente esta semana hemos abierto, no solamente se profundice en el absentismo laboral, sino también en la productividad, entendiendo que ambos factores son necesarios para no criminalizar a los trabajadores, cuestión que comparto con el sindicato, pero tampoco criminalizar a las empresas. Nosotros queríamos saber si durante el trámite parlamentario de la ley que va a regular la televisión canaria se va a consolidar el modelo público, plural y participativo, ¿no?, de esta televisión. Uno de los principales objetivos de esta nueva ley es garantizar ese modelo público, plural y gratuito de la televisión canaria. Al final de lo que se trata es de actualizar la ley para las necesidades que tiene el conjunto de la ciudadanía en Canarias ahora mismo, de un medio público que nos tiene que ayudar a vertebrar el conjunto de la comunidad autónoma. Nos preocupa mucho la situación que vive el personal que está en aulas infantiles de 0 a 3 años. Y sobre todo pues los niños que van a esas aulas. Es un proyecto que trae el Gobierno de Canarias desde hace ya varios años, pero a la hora de la verdad siempre llegamos con retraso. No hay personal, no hay dotación. Esos contratos por imperativo legal finalizan todos cuando finaliza el proyecto del mecanismo, del Plan de Recuperación y Resiliencia, que es 31 de diciembre del 25. Pero, como no puede ser de otra manera, el Gobierno de Canarias ha garantizado que se modifique la estructura orgánica del departamento, que existan esos puestos en la estructura para que podamos contar con el personal laboral necesario para continuar con las aulas. Estamos hablando de un proyecto de casi 50 millones de euros. Creemos firmemente que la acción educativa debe desarrollarse en un clima de convivencia sano y adecuado, donde las alumnas y alumnos sintamos que ese espacio es un lugar seguro. Han escuchado a parte del alumnado del Colegio Domínguez Alfonso de la Orotava en Tenerife, que esta semana han mostrado en la Cámara su compromiso contra el acoso escolar. Son niños y niñas de tercero y sexto de primaria que forman parte de un proyecto que desarrolla el colegio desde el curso pasado. Tan solo un ejemplo de las múltiples acciones que este centro lleva a cabo en favor de la convivencia. Y mujeres con discapacidad de todas las islas han sido las protagonistas de un pleno en el que su voz se ha escuchado alto y claro. Piden vivir en igualdad, respeto y libertad y tener una vida autónoma y sobre todo digna. Los testimonios de las mujeres con discapacidad han sonado con fuerza en un pleno extraordinario celebrado en el Parlamento de Canarias. Ellas, llegadas de todas las islas, han ocupado los escaños y han tomado la palabra. Exigimos ser escuchadas y participar activamente porque somos valiosas. Nosotras queremos derechos reales. No queremos que se nos trate como niñas pequeñas. Y sobre todo, queremos que se nos respeten. Clara de la Gomera contó cómo en el colegio no le querían dar los libros de texto gratuitos. Que no los iba a entender. También le llegaron a pedir que renunciara a su plaza en FP. Me dijeron que mi plaza la ocuparía otro alumno que quisiera estudiar. Ahora, con 2 ciclos culminados, lucha para acceder a un empleo. Accedemos con más dificultad al mercado laboral y cuando lo hacemos, las condiciones son más precarias. El 50% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género. Violencia sexual, violencia por parte de las instituciones y muchas veces no se nos cree. Es momento de avanzar con decisión hacia un pacto social más justo, con leyes que transformen no solo la norma, sino también la vida cotidiana de las mujeres con discapacidad. Ustedes, de forma individual o en representación de sus entidades, van a ser también el motor de muchísimos cambios. Aquí estamos para escuchar, para proponer y para decidir de la mano de ustedes qué es lo que hay que hacer. Las políticas de discapacidad no pueden resumirse en discursos rimbombantes, cuyo compromiso político acaba cuando empieza el discurso
y termina el compromiso cuando termina el discurso. Esto debe traducirse en acciones que desde luego mejoren la vida de las personas con discapacidad. No necesitamos caridad, necesitamos justicia e igualdad de oportunidades. No más barreras, no más excusas. No nos dejen fuera. Las mujeres con discapacidad también tenemos sueños y solo pedimos algo muy sencillo, que se nos permita vivirlo. Muchas gracias. Necesario escuchar mensajes como esos. Y un clima más sereno en política es lo que reclaman desde Agrupación Socialista Gomera. Con una de sus diputadas, Melody Mendoza, hemos hablado en nuestro tiempo de entrevista esta semana. Melody Mendoza, muy buenos días, bienvenida a Parlamento. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ha sido una semana de luto, ya sabe, por el fallecimiento de Manuel Hermoso. Quería empezar pidiéndole una reflexión al respecto. ¿Qué significa Manuel Hermoso para usted? A ver, es una pérdida que lamentamos todos. Yo a Manuel Hermoso la verdad que no tuve la posibilidad de compartir con él. Sí que lo conocí porque coincidimos en varios actos públicos, pero no de compartir momentos, pero sí que pues darle las gracias porque al final ha sido una persona que con su trabajo ha contribuido al progreso de esta tierra, y al final ser presidente de un gobierno es una figura que es muy fácil muchas veces criticar, pero creo que pocos valientes asumen el reto de ser el presidente de una comunidad autónoma, y él fue presidente de esta comunidad autónoma y por tanto creo que merece el reconocimiento y el agradecimiento de todos los canarios. Bueno, desde aquí también, desde Televisión Canaria, nosotros queremos sumarnos a las muestras de condolencia que también pues hemos visto a lo largo de la semana con su familia, con sus amigos, y dejando este asunto al margen, han sido días también de mucha información, de mucha incluso crispación política, sobre todo hablo a nivel nacional, con todo lo que está sucediendo en relación al Partido Socialista. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo está viendo? ¿Cree que, por ejemplo, el Partido Popular está pidiendo la convocatoria urgente de elecciones como manera para, bueno, pues para terminar con todo lo que está sucediendo, para desalojar a Sánchez del gobierno? ¿Qué opina usted? Bueno, la verdad es que ya llevamos muchísimo tiempo, un día sí y otro también, en el que todas las noticias vinculadas a la política, pues lamentablemente están vinculadas a una noticia de un nuevo caso de corrupción. Y yo creo que al final esto va a tener o está teniendo graves consecuencias, además consecuencias que van a ser muy difícil revertirla. Una es la degradación de la actividad política. Otra, creo que es que cada día que pasa los políticos perdemos a paso agigantado la confianza de los ciudadanos, la confianza que depositan cada 4 años en nosotros. Y luego también creo que los ciudadanos están empezando a ver a sus representantes públicos como el problema en sí y no como la solución a muchos de los problemas comunes en la sociedad, y eso es un grave problema. Y sobre todo también por la parte que me toca en este caso, creo que también es injusto, porque somos muchos los que nos dedicamos a la actividad política y lo hacemos pues desde la honestidad, desde la honradez y también dando lo mejor de nosotros cada día. Yo no voy a dar mi opinión sobre los casos de corrupción que ahora mismo pues rodean al presidente del gobierno, o los supuestos casos de corrupción o delitos que lo rodean. Creo que de eso se está encargando ya la justicia en este país y va a ser cuestión de tiempo ya que se sepa toda la verdad. Pero sí que puedo opinar y sí que quiero opinar por lo que me toca como política y como ciudadana directamente, y es que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, insiste constantemente en decir que afortunadamente tenemos a nivel estatal un gobierno que es fuerte, un gobierno que es sólido, pero luego si nos vamos a los hechos, es un gobierno que en lo que llevamos de legislatura pues no ha podido, no ha sido capaz de sacar adelante unos presupuestos, una herramienta política que es fundamental para dar respuesta no solo a los retos del presente sino del futuro del país, y que para nosotros como canarios también es fundamental que esa herramienta política salga adelante, que el Estado cuente con los presupuestos para poder cumplir con la agenda canaria. Si no,
poco vamos a poder avanzar. Entonces, ¿es un gobierno legítimo? Sí. Las reglas de la burocracia, al final, las reglas de la democracia, perdón, lo respaldan. Es un gobierno legítimo, pero es un gobierno operativo. Un gobierno que no es capaz de sacar adelante la herramienta más importante que es la ley de presupuesto, ¿nos vale? No sé si la opción es convocar elecciones. Él en sus 2 últimas ruedas de prensa también insiste en que la mayoría de los españoles preferimos un gobierno de progreso, lo preferimos a él antes que pues, a la opción que sería el señor Feijóo o Abascal. Pues yo creo que estando seguro de las afirmaciones que hace y confiando en que ese es el sentir mayoritario de los españoles, pues quizás debería de permitirnos a los españoles pronunciarnos al respecto. Porque si es así como él piensa o como él nos transmite, pues va a tener mucha más facilidad a la hora de poder gobernar y a la hora de sacar adelante todo ese proyecto político que él tiene y que el Partido Socialista presentó en sus elecciones, y sobre todo para nosotros sacar la ley de presupuestos y cumplir con la agenda canaria, que es súper importante. En esos informes de la UCO que han comprometido a varios miembros del Partido Socialista, hay conversaciones relativas a supuestas mordidas relacionadas con contratos durante la pandemia, momentos difíciles, compra de material. Mañana lunes se va a celebrar también aquí en el Parlamento la última sesión, creo ya, de esa comisión que investiga la compra de material sanitario. Comparece el ministro Ángel Víctor Torres. Ustedes compartieron gobierno. ¿Había algo extraño en aquel momento? No, nosotros, bueno, en esa comisión de estudio, de investigación, perdón, está mi compañero Jesús. Es verdad que el lunes viene el ministro a comparecer, Ángel Víctor, pero nosotros lo hemos dicho en las distintas comparecencias que hemos tenido a lo largo de este año con respecto a esa comisión de investigación. Nosotros no hemos visto nada extraño. De hecho, a esa comisión de investigación compareció la consejera de Turismo, que en ese momento era la consejería que Agrupación Socialista Gomera ostentaba. Sí, justificó perfectamente de lo que ella era conocedora y de lo que no era conocedora, y en ningún momento nosotros tuvimos conocimiento y realmente pensamos que no hay nada irregular. Han pasado también un sinfín de funcionarios avalando que no hubo ninguna irregularidad. Pero te digo, creo que de esos asuntos debe de encargarse la justicia. Los políticos debemos de colaborar para que la justicia pueda trabajar con facilidad y poder llegar a sentenciar el caso, y esperando a que la justicia haga su trabajo de forma correcta. Hablaba usted de ese desapego que existe entre la ciudadanía y la clase política a consecuencia de ese ruido que estamos observando cada vez con más frecuencia. ¿Cree que esto impide que los políticos se centren o las personas que tienen responsabilidades, se centren, por ejemplo, en resolver asuntos tan graves como el de la vivienda? No, por lo menos yo puedo hablar por el caso de Canarias. Es verdad que evidentemente yo como ciudadana también, que todos los días veamos en las noticias un nuevo caso de corrupción, claro que genera un desapego por parte de la ciudadanía, porque al final nos engloban, pueden caer en la tentación de englobar de todos somos iguales, pero creo que no todos somos iguales, afortunadamente. Creo que también es muy distinta la actividad que se hace en el Congreso y en el Senado con la actividad, afortunadamente, que se hace en el Parlamento de Canarias. Es otro clima, desde luego. Exactamente. Nos preocupa lo que está sucediendo a nivel estatal, pero evidentemente más nos preocupa la situación y las circunstancias por las que está pasando nuestra comunidad autónoma, que es lo que realmente, por lo que realmente venimos a trabajar todos los días. Con respecto a la vivienda, sí que le puedo decir que en esta legislatura, por parte del Gobierno de Canarias y también por parte de este Parlamento, pues se han aprobado un sinfín de baterías para poder revertir la situación. Hemos aprobado medidas para que haya agilización a la burocracia, para que se agilicen las licencias urbanísticas, para movilizar suelo público. Se han activado más de 600 millones de euros para la construcción de vivienda pública. Un sinfín de medidas. Tampoco nos vamos a engañar. Esto es un granito de arena en un gran desierto, porque la situación de la vivienda en Canarias es grave. Estamos hablando de muchos años donde la política referente a materia de vivienda pues ha sido prácticamente inexistente. Estamos hablando que en la actualidad hay más de 23.000 familias demandando o esperando una vivienda pública.
Entonces sí que es una situación complicada, es una situación que nos preocupa, pero como les digo, estamos trabajando y tomando medidas para poderla revertir. Además, yo quiero aprovechar para decir que en esta materia es súper importante que ayuntamientos, cabildos y gobiernos de Canarias remen a favor y trabajen conjuntamente, que haya colaboración constantemente. Y se lo digo porque gracias a ese entendimiento, gracias a esa colaboración, por ejemplo, el presidente del Cabildo de La Gomera anunciaba, hace tiempo que anunció, que junto con Visocan, con ese trabajo de colaboración, afortunadamente, antes de finalizar el año 2026, por ejemplo, la isla de La Gomera va a contar con 146 viviendas públicas. De hecho, las 6 primeras se van a entregar próximamente en el municipio de Vallehermoso y antes de finalizar este año, probablemente se vayan a entregar 30, creo que una treintena de viviendas públicas en San Sebastián. Entonces, ¿146 viviendas van a solucionar el problema de vivienda en La Gomera? No. Pero es importante que trabajemos conjuntamente para que sí se vayan poniendo a disposición todas esas viviendas que se necesitan al mayor tiempo posible, que esto no se dilate en el tiempo mucho más de lo que se podría. Claro, por un lado está la falta de vivienda, por ejemplo, de nueva construcción, la falta de suelo, por otro lado, esas personas, pequeños propietarios que tienen una vivienda y que no se atreven a ponerla en alquiler por si al final la persona que entra a vivir pues no paga las mensualidades. Se ha empezado a llamar, se ha acuñado ese término inquiocupación. Ustedes, por ejemplo, aquí el otro día en el Parlamento aprobaron una proposición no de ley para impulsar esa iniciativa, en este caso del PP a nivel nacional, para en un plazo máximo de 48 horas desalojar a las personas que estuvieran ocupando o que no estuvieran pagando durante mucho tiempo la cuota del alquiler, etcétera. Usted, por ejemplo, si hablamos de plazo, ¿cree que se debería llevar a cabo esa medida, menos de 48 horas, poder desalojar a las personas? A ver, es que yo creo que es importante que teniendo un problema de vivienda en Canarias, que haya las menos viviendas vacías posibles. Y para que haya las menos viviendas vacías, pocas viviendas vacías en el mercado, necesitamos que los propietarios tengan seguridad para poderlas meter en el mercado. Es que es fundamental eso. Entonces, ¿Ha fallado la ley estatal en eso? Creo que ha fallado la ley estatal, sí, pero también es verdad que se ha modificado y también en la ley estatal recoge que si tú lo denuncias antes de 48 horas, puedes sacar a la persona de la vivienda que está ocupando, la ocupación. Es que es distinto es que tú seas inquilino y que tú dejes de pagar la cuota porque no, puede ser por muchas circunstancias, pero vamos a ir a la circunstancia de que porque no puedes hacer frente al pago del alquiler. Pero creo que también en eso hay que tomar medidas para que esas familias también puedan hacer frente al alquiler si esa es la situación. Otra cosa es que lo dejes de pagar porque tú consideras que no lo tienes que pagar. Eso es un problema complejísimo y con muchas completamente distinto y que creo que no es la mayor parte de las familias canarias deciden por esa opción, sino porque realmente hay problemas para llegar a veces a final de mes y ahí también deben de implicarse las instituciones para dar un respaldo a esas familias y que puedan pagar su alquiler. Hábleme de esa ley de accesibilidad que se ha planteado recientemente también, por parte de prácticamente todos los grupos se han puesto de acuerdo para que Canarias sea un ejemplo, ¿no? Bueno, la ley de accesibilidad al final lo que viene es a dar respuesta a una demanda de las personas con discapacidad. No es una ley que podemos decir que es de justicia social, es una ley que lo que viene es a que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades y para ello obviamente pues tenemos que empezar eliminando tanto las barreras físicas como digitales a las que a día de hoy todavía se enfrentan las personas con discapacidad. Creo que al final es una ley que probablemente vaya a tener el consenso de este Parlamento, que no tenga ningún problema a la hora de pasar a las ponencias y creo que es importante además que salga adelante porque en este Parlamento estamos comprometidos con la inclusión, así lo decimos pleno sí y pleno también y creo que con esta ley pasamos de las palabras a los hechos, que es importante. Porque para muestra un botón, este Parlamento donde nos encontramos hoy, pues a día de hoy sigue siendo, o sea, a día de hoy no es todavía 100% accesible. Esto no puede ocurrir y por eso creo que es importante que esta ley salga adelante. ¿Y por qué no se sumó Vox?
Se lo tiene que preguntar a Vox. Bueno, creo que Vox en esta legislatura pues hay cosas que yo no entiendo tampoco porque no se suman o porque no lo apoyan, pero bueno, ellos tienen su argumentario y igual de respetable que el que lo apoya como el que no lo apoya. Yo no lo entiendo, no lo comparto, pero es su postura. Antes de terminar, quería preguntarle también por una cuestión relativa a su isla, algo que nos llamó mucho la atención, nos impactó hace aproximadamente un mes, ese accidente de una guagua llegando a San Sebastián. No sé si ha habido alguna novedad, si han tenido, sé que usted no forma parte del cabildo de la isla, pero bueno, es el partido al que representa el presidente de su formación, el secretario de su formación, mejor dicho, portavoz del grupo parlamentario. No sé si se sabe algo, ¿qué sucedió? ¿Está en marcha esa investigación? ¿Qué se sabe? A ver, la verdad que fue un suceso lamentable. Además, a lo mejor en las islas más grandes, en las islas como Tenerife o Gran Canaria, pues están un poco más acostumbrados, no acostumbrados, sino este tipo de accidentes quizás pasa con más frecuencia que en una isla como La Gomera. En La Gomera un accidente de estas características es excepcional y además esperamos que no se repita, y yo lo único que le puedo decir respecto a este asunto es que estamos a la espera del informe pericial, y también lo que sí le puedo decir es que afortunadamente a día de hoy pues todas aquellas personas que fueron heridas están hoy en día en su hogar y pues con la atención médica correspondiente. Bueno, pues con esa noticia positiva nos quedamos. Melody Mendoza, gracias por habernos acompañado una vez más en Parlamento. Gracias a ti. €1,05 es la cantidad que el Gobierno de Canarias considera justo que reciba el agricultor por cada kilo de papa. El consejero plantea incluso que sea un organismo quien vele por esa cantidad. Además, Narva y Quintero exige a Europa que todos los productos que lleguen a Canarias cumplan las mismas exigencias que los nuestros. Lo decía en referencia al acuerdo de Mercosur. En estos momentos el cultivo de papas alcanza en Canarias las 3.500 hectáreas, una cifra que se ha ido reduciendo con el paso de los años. Para garantizar que este producto sea rentable, el consejero del área aboga por la intervención en los precios, que nunca se les pague menos de €1,05. Y que pueda existir un organismo, eso es la ley de cadena, no es nuestra, es del Gobierno de España, pero que pueda obligar a que ese coste de producción lo plantee un organismo oficial y nunca se pueda pagar por debajo. Nosotros hemos calculado eso en base a los sobrecostes que tiene un productor y a que ese 1,05, como siempre hemos dicho, tenga beneficios. Por lo que con el sector he ido hablando, el sector se sentiría con eso satisfecho. La producción de carne es otro subsector que puede verse perjudicado, en este caso por el acuerdo de Mercosur. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay pagarán menos aranceles por vender sus productos en Europa. Son fuertes en producción de carne, pero utilizan productos aquí prohibidos, como las hormonas. Podría haber un problema sanitario, más allá de si la cantidad de carne que llega es mucha, poca o regular. ¿Usted ha dicho algo? La carne hormonada, efectivamente. En Europa está prohibida, completamente prohibida. Lo que no se entendería nunca que ese acuerdo no tenga un principio de cláusula espejo para que esas producciones cárnicas, que en principio son las más que va a afectar, tanto a Europa como a Canarias, no tengan que cumplir la misma normativa europea. Y cualquier carne hormonada que se prohíba en Europa no pueda entrar tampoco, aunque esté libre de aranceles. En cuanto al programa de los ecocomedores, de momento no será factible su ampliación a centros sanitarios y de mayores por no existir suficiente producción de alimentos de cultivo ecológico. Santa Cruz de Tenerife no ha podido implantar adecuadamente las nuevas medidas para hacer los juzgados de violencia sobre la mujer más cercanos y diligentes debido a las limitaciones físicas que tiene en estos momentos el actual Palacio de Justicia. Hasta que se ponga en marcha la tan ansiada Ciudad de la Justicia, se buscan soluciones provisionales. Pues hubiera sido mejor contar primero con un sitio para poder ubicar el juzgado y después hacer la comarcalización, de manera que las mujeres, y en el caso de los menores, tuvieran siempre el tratamiento adecuado que tienen que tener. No es la situación de hoy la adecuada, ni es la deseable. Y se ha hecho un esfuerzo enorme por parte, en este caso, de magistrados, fiscales, para intentar conciliar los espacios, pero es imposible porque el espacio que hay es el que hay. Por lo tanto, solución, trasladar otro juzgado de allí, que es, como digo, es el planteamiento que tenemos ahora, a un local que no está cerrado, pero que estamos en esa tramitación, y dejar adaptado en el espacio adecuado el de violencia dentro del edificio del Palacio de Justicia.
Esta semana ha arrancado oficialmente el verano y con él crece la demanda de alquiler vacacional. Ya saben que es una actividad que está en auge, pero que no está exenta de debate. En el archipiélago ya se está tramitando una norma, les hemos hablado en más de una ocasión de ella, que busca armonizar la convivencia entre estos establecimientos y los alojamientos más tradicionales. Es un asunto que esta semana hemos sacado a la calle. El alquiler vacacional está cada vez más extendido en nuestro país, también en el archipiélago. En el Parlamento Canario ya se está tramitando una ley para regularlo. Entre las medidas propuestas está la de limitar el porcentaje de edificabilidad residencial destinado a viviendas vacacionales en un 10% a nivel general y un 20% en islas como La Palma, La Gomera y El Hierro. El resto deberá destinarse a uso residencial. También se establecen requisitos para las nuevas viviendas que se vayan a destinar a este alquiler vacacional, como una antigüedad de 10 años, autorización municipal y normas específicas de salubridad, seguridad y sostenibilidad. Además, se prohíbe habilitar viviendas vacacionales en zonas protegidas. Queremos saber si ustedes conocen esta normativa y si están a favor de esta alternativa turística. Yo creo que eso nos resta, y eso que soy propietaria, pero nunca alquilaría vacacionalmente. Yo sé que los dueños no tienen medianamente culpa, pero no lo comparto. Yo creo que también eso es un beneficio para Canarias también, para la gente que tiene. Primero es mi tierra, mi casa, antes que los negocios. ¿Cree usted que se debería regular un poquito más? Creo que sí. Está bien, sí, pero también con el problema que tenemos de vivienda, quizás podíamos alquilar a los canarios. Es un problema porque los trabajadores jóvenes no estamos teniendo acceso a la vivienda. Si te vas de vacaciones lo que tiras por eso, porque a lo mejor te sale un poco más barato. Siempre y cuando no sea en una comunidad de personas normales que vivimos en su casa y nos estén molestando. Si tú te fueras de vacaciones, ¿te irías a una casa de alquiler vacacional? No. Preferible alquilarle a una persona particular. Es como si estuvieras en tu propia casa pero de vacaciones. Cuando me voy a un hotel con los servicios que me ofrece un hotel. Las medidas que propone el Parlamento Canario buscan regular el alquiler vacacional, pero también encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la preservación del uso residencial y del territorio. Banderas a media asta y crespones negros en el Parlamento como símbolo de respeto por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso Rojas. El Gobierno autónomo declaraba 4 días de luto oficial. Ha sido noticia de la semana y ya lo saben todos los portavoces de los partidos con representación en la Cámara han querido mostrar sus condolencias y destacaron también el importante papel que representó Hermoso para la política de nuestro archipiélago. Un día muy triste, ¿no? Porque se pierde una de las personas que ha ayudado a construir Canarias tal y como la entendemos hoy, ¿no? Fue una pieza clave en un momento en que Canarias necesitaba dialogar mucho. Como presidente del Gobierno entendió que el municipalismo, la insularidad y el archipiélago eran 3 elementos que tenían que caminar de la mano, que eso era Canarias, y en su etapa se consolidó muchísimo el régimen económico y fiscal. Reconocimiento del legado que supuso la figura de Manuel Hermoso para Canarias, para el progreso de Canarias y sobre todo por esa voluntad que siempre tenía de compromiso público y siempre súper cerca de todos los ciudadanos. Tuvo la oportunidad de defender nuestra tierra con independencia de los colores políticos, con independencia de las motivaciones de unos y otros. Quienes han ostentado ese alto honor, evidentemente merece el respeto del conjunto de la ciudadanía. En momentos así pues sobran las palabras, ¿no? Manifestar nuestro pésame, a trasladar a la familia y a los amigos en un día muy duro para ellos. Ha sido una figura muy importante en el desarrollo político y lógicamente nosotros lamentamos esta pérdida. Dejó un gran legado sin duda en Canarias, sobre todo por su cercanía con el pueblo, su acercamiento a todos los movimientos municipales, de donde surgió él, de donde surgió también su idea política de Canarias. Y la presidenta del Parlamento también quiso expresar el respeto de la institución a la figura de Hermoso Rojas.
En nombre del Parlamento de Canarias quiero dar el pésame a los familiares y allegados y a toda la sociedad canaria también por el fallecimiento de un gran político, de un político de consenso, un político que ha construido nuestra autonomía tal cual está planteada desde el punto de vista contemporáneo. Por tanto, se ha ido uno de los grandes políticos de Canarias. Las palabras que Astrid Pérez pronunciaba a su llegada a la Capilla Ardiente, ubicada en Presidencia del Gobierno, desde donde partió el cortejo fúnebre hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Allí se celebró el funeral y posteriormente la ceremonia íntima ya en el cementerio, en la que se le dio al expresidente el último adiós. Con las imágenes de quien fuera presidente del Gobierno entre 1993 y 1999, también alcalde de Santa Cruz de Tenerife hasta 1991, con esas imágenes nos marchamos hoy, regresamos de nuevo el próximo domingo.